Estamos de vuelta ya en la cuarta conferencia del día. Muchísimas gracias por su paciencia y por acompañarnos durante este trayecto. Saludamos desde luego a nuestros compañeros que se encuentran en el foro listos para presentar la siguiente ponencia. Adelante, compañeros, ¿cómo están? Muchas gracias. Vamos a presenciar la última plática del día. Esta plática está a cargo del doctor Jorge Pereira y tiene como título La balanza del agua. Pero antes de iniciar con ella, vamos a conocer un poco del doctor Jorge. Él es ingeniero físico por la Universidad Autónoma de Yucatán, con una maestría y un doctorado en física aplicada por el CINESTAF Unidad Mérida. Realizó un postdoctorado en el Instituto Mexicano del Petróleo y también un postdoctorado en la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Posteriormente se desempeñó como profesor investigador de la carrera de Ingeniería Petrolera en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Carmen. Desde marzo del 2017 se incorporó al programa Cátedras CONACYT, comisionado a la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán, donde realiza investigación en la línea de seguridad hídrica. Y pues sin más preámbulo, vamos a escuchar al doctor Jorge Pereira con su ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo quisiera agradecer a usted, Alejandra Mayorga, y a las autoridades de Aguacán por invitarme a dar esta plática dentro del foro La Restauración de los Ecosistemas. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Bueno, como usted mencionó, nosotros somos de la unidad, bueno, yo en especial soy de la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán, que es un centro de investigación CONACYT, ¿no? Que se encuentra formalmente dentro de la ciudad de Mérida, Yucatán, pero nosotros somos una unidad aquí de Cancún, ¿no? Bueno, para empezar, voy a hablar un poquito acerca del ciclo del agua, ¿no? En este ciclo del agua, por ejemplo, nosotros estamos familiarizados con esto de escuchar mucho qué es el ciclo del agua, que si los balances hídricos, etcétera, pero la cuestión es que es un poquito más complicado de lo que nosotros podemos imaginar. Por ejemplo, en el ciclo del agua nosotros podemos tener una imagen, por ejemplo, topográfica de una zona, donde va a haber zonas donde va a haber precipitación, donde va a haber cuestiones de evapotranspiración. En el caso del acuífero de la península de Yucatán tenemos un contacto con el mar, entonces el agua, digamos que se evapora del agua del mar y es llevada por los vientos tierra adentro y después de condensar precipita en ciertas zonas, ¿no? Esta precipitación se puede infiltrar dentro de la zona donde está precipitando el agua, infiltrarse al acuífero o puede escurrir estas escorrentías superficiales hacia zonas topográficamente más bajas. De tal forma que en este ciclo hidrogeológico, donde el agua llueve, vamos a tener entradas que van a permitir que se recarguen nuestras aguas subterráneas, el acuífero, y vamos a tener lugares donde va a haber salidas de esta agua, ¿no? Entonces, este ciclo del agua comienza desde el mar y termina otra vez en el mar, pasa por diferentes etapas, donde en principio en cada etapa se puede tener un reservorio de agua, ¿no? Entonces, lo que nos importa muchas veces cuando hablamos de un balance hídrico es entender un poquito cuál es la cantidad de agua que está en cada una de estas etapas para que nosotros podamos cuantificar de forma favorable cómo es el movimiento de agua a lo largo de este ciclo, pero principalmente para estimar los recursos hídricos que tenemos, ¿no? Una de las cosas interesantes que hay dentro de este ciclo hídrico es que el agua en cada una de estas etapas del proceso del ciclo hídrico, en el cual se puede considerar que se puede tener un reservorio, tiene diferentes tiempos de residencia. En el caso de los acuíferos subterráneos, como en el caso de la península de Yucatán, que tenemos un acuífero subterráneo, pero de tipo kárstico, se pueden tener tiempos de residencias que pueden ser del orden de semanas a tiempos de residencia que pueden ser del orden de años, ¿no? Y esto depende de dónde se infiltra el agua dentro del acuífero y dónde se está descargando el agua dentro del acuífero. Por lo tanto, eso es un parámetro fundamental para cuestiones del balance hídrico y esa es la razón por la cual en muchos casos se suelen hacer en tiempos de años, ¿no? Pero digamos, el balance hídrico como tal, el balance hídrico de agua subterránea, podemos tener una zona de recarga donde existe una precipitación, una evapotranspiración, que es, digamos, el fenómeno combinado de evaporación y de transpiración de las plantas. Entonces, en esta zona de recarga tenemos la precipitación y la evapotranspiración, y va a haber una parte de esa agua de lluvia que se va a infiltrar dentro del acuífero, que va a ser nuestra recarga.
No obstante, podemos tener también ciertas escorrentías superficiales que en el caso del acuífero de la península son mínimas, por lo cual se considera que prácticamente todo el agua de lluvia se infiltra en la zona donde precipita el agua, ¿no? Y vamos a tener diferentes zonas de descargas donde también puede haber precipitación, puede haber evapotranspiración, y las recargas de otra zona pueden estar descargando en esta área, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de un balance hídrico en el cual nos interesa estimar más que nada la cantidad de agua que realmente podemos tener a disposición siguiendo este balance hídrico, ¿no? Bueno, en el caso de para entender un poquito este concepto de balance hídrico, es muy importante entender el concepto de un acuífero subterráneo. Eso es algo que muchas veces la gente no toma en cuenta, pero es muy importante porque también los fenómenos de flujo juegan un papel importante dentro del balance hídrico, ¿no? Pero un acuífero subterráneo, un modelo conceptual de un acuífero subterráneo, tenemos que está en contacto con el agua del mar, y esta agua del mar también satura la roca tierra adentro, formándose una zona de interfaz de agua dulce entre agua salada, conocida como haloclina, y entonces el agua al precipitar tierra adentro va a formar lo que se conoce como un lente de agua dulce, ¿no? Y este lente de agua dulce que se encuentra dentro de la roca saturando el espacio poroso está en contacto con el agua marina, y por diferencia de densidades se forma este espesor de lente de agua dulce. Entonces muchas veces esta agua nos interesa estimar cuánta agua tenemos dentro de la roca o saturando la roca, ¿no? Esto es lo que se conoce como el espesor de lente de agua dulce en contacto con el agua del mar. No obstante, en el caso de la península de Yucatán, no tenemos un acuífero de tipo granular, sino que tenemos una formación kárstica en la cual ocurren los fenómenos de disolución de roca carbonatada, y esto da lugar a la formación de muchas estructuras subterráneas que se conocen como conductos de disolución, los cuales pueden estar totalmente saturados con agua dulce. También podemos tener cavernas, cuevas inundadas, ¿no? Entonces, esto provoca que los fenómenos de flujo sean un poquito más complejos y hace un poquito más difícil las estimaciones de estos flujos subterráneos, las cuales al final de cuentas son importantes para estimar los volúmenes de agua subterráneos, ¿no? En el caso de acuíferos costeros podemos tener que, dependiendo de las mareas, las descargas subterráneas o las descargas submarinas pueden variar. Si tenemos marea alta, uno espera que las descargas submarinas, por equilibrio hidrostático, sean menores que cuando uno tiene marea baja. Y las descargas es un factor primordial en cuanto uno quiere hacer un balance hídrico, porque desafortunadamente muchas veces no se cuantifican, sino que toman en cuenta una ecuación de igualdad en el cual se desprecia el almacenamiento dentro del acuífero y las entradas son iguales a las salidas. Sin embargo, eso puede subestimar en realidad muchas cuestiones que tenemos dentro del acuífero, ¿no? En cuanto a regiones hidrológicas administrativas, pues ya sabemos, al menos muchos de los que estamos en esta área, que la Comisión Nacional del Agua es la que se encarga de mucho de esta administración de recurso hídrico a través de sus 13 organismos a través de los 3 organismos de las regiones hidrológico-administrativas, ¿no? En especial a la península de Yucatán le corresponde la región hidrológico-administrativa 12, en el cual se encuentran las regiones hidrológicas 31, 32 y 33, y un poquito por ahí de parte de la 30, ¿no? Lo que es importante es que una cuestión es cómo se administra el agua y otra es la cuestión de cómo están clasificados los acuíferos dentro de la Conagua. En el caso de la península de Yucatán tenemos 4 acuíferos según la Conagua, aunque hay que tener un poquito de cuidado en cómo se maneja este concepto, porque muchas veces está con base en parteaguas de flujo o cuestiones topográficas que son las que de escala regional, las que están limitando estos acuíferos. Cuando uno tiene agua subterránea es un poquito complicado decir qué parte es una cuenca, qué parte es una subcuenca, porque incluso las fracturas pueden comportarse como parteaguas a flujo subterráneo y tener un efecto delimitador tipo microcuenca o cuenca. Entonces, para efectos de la Conagua y de lo que se conoce, al menos como lo tiene clasificado la Conagua, el acuífero de la península de Yucatán tiene la clave 3105 y no incluye la zona de cerros y valles de Quintana Roo, ni Ixpuquil, ni tampoco Isla Mujeres. En conjunto, si uno quiere hacer un estimado de todo el agua dentro de la península, tendría que sumar las contribuciones de cada uno de estos acuíferos, ¿no? Pero en especial estamos principalmente con el acuífero de la península de Yucatán. ¿Sí?
Bueno, dentro de este acuífero, o mejor dicho, dentro de la península de Yucatán, en cada estado se tienen varias zonas. Por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán se tiene la zona costera de Yucatán, se tiene el círculo de cenotes, la planicie interior de Yucatán. En el caso de, por ejemplo, de Quintana Roo, se tiene la zona costera de Quintana Roo, la planicie interior, isla de Cozumel, cuencas escalonadas, costas bajas, se tiene una parte de cerros y valles, y se tiene una pequeña parte de Xpujil. Y en la parte de Campeche se tiene Xpujil, cerros y valles y cuencas de Campeche. Estas son muy importantes porque cada una de estas son las unidades hidrogeológicas identificadas en la península de Yucatán. Y cuando uno hace un balance hídrico, estrictamente considera los balances dentro de cada unidad hidrogeológica y luego hace una suma sobre todas estas unidades hidrogeológicas para tener un estimado de la disponibilidad de agua que se tendría, ¿no? Bueno, existen muchas metodologías para determinar balance hídrico, muchísimas más de las que se podrían decir en unos 20 minutos de esta plática, pero dependiendo de estas metodologías, muchas veces se requiere cierto tipo de información, ¿no? Pero de forma muy general, un balance hídrico que nos, digamos, considera ciertas cuestiones. Uno, que es la recarga natural por infiltración, se considera que es igual al volumen precipitado menos volumen evapotranspirado. Es decir, estrictamente hablando, se desprecian un poco los escurrimientos superficiales, en el caso del acuífero de la península de Yucatán, excepto en la zona de Campeche, donde sí existen escurrimientos superficiales un poquito más importantes, ¿no? Pero otra cuestión es que se desprecian cambios en el almacenamiento, es decir, que se están considerando que las entradas de agua son igual a las salidas de agua. Eso es un poquito delicado porque estrictamente hablando las descargas de agua no están plenamente identificadas y al asumir la hipótesis de que el almacenamiento no cambia, se considera que existe un equilibrio, digamos, entre las entradas y salidas de agua que no necesariamente tiene que coincidir con la realidad, ¿no? Pero, digamos, haciendo este balance hídrico por unidad hidrogeológica y sumando todas estas contribuciones tal como establece la CONAGUA, al menos en la disponibilidad media anual para diciembre de 2020 se estimaba que las entradas de agua eran del orden de 21.813.4 HM cúbicas por año, es decir, millones de metros cúbicos por año. Es decir, tenemos 21.813.4 millones de metros cúbicos por año de entrada que se equivalen a las salidas. Como decía, esto es un poco delicado porque estrictamente hablando, el hecho de que se consideren despreciables los cambios de almacenamiento significa que si uno lo vemos dentro del punto de vista del nivel freático o tabla de agua, se considera que las variaciones en estos niveles son prácticamente nulos, pero por experiencia sabemos que estas variaciones pueden ser considerables dependiendo si es épocas de secas o de lluvias, ¿no? Y a una escala muy regional y a una escala temporal, esas contribuciones pueden ser significativas en cuanto al balance hídrico y hoy por hoy al menos no se están considerando, ¿no? Bueno, tomando en cuenta esto, entonces la disponibilidad media anual se puede calcular como la recarga total media más la descarga natural comprometida menos la extracción de aguas subterráneas, y cada uno de estos, digamos, de estos valorcitos se puede extraer por diferentes metodologías que están establecidas en la norma oficial que permite calcular estos balances hídricos, que es la NOM 011 CONAGUA 2015, ¿no? Pero efectos prácticos, digamos, se estima que se tiene del orden de 2.386.92 millones de metros cúbicos por año que está disponible para nuevas concesiones. No obstante, yo sería un poquito cauto en estas estimaciones porque, como puede verse, al menos de un estudio relativamente reciente de Ríos Ponce del 2020, una cosa es tener un estimado del balance hídrico y otra es, por ejemplo, dónde se pueden concesionar ese tipo de agua. Y no existe una relación muchas veces entre las zonas donde se está concesionando más con el hecho de que en esa zona llueva o no llueva más. Por ejemplo, la mayoría de las concesiones se tienen en la ciudad de Mérida, en el caso de la península de Yucatán, y es una zona que es donde la precipitación es mucho menor que en otras zonas de la península de Yucatán. Y esto lo podemos observar, por ejemplo, en esta figura, donde se observa la relación entre las cotas de precipitación anual y el número de concesiones que se tienen dentro de esa zona. Entonces podemos ver que existe un desbalance entre las zonas donde se tienen esas concesiones de extracción de agua subterránea y en función de la precipitación que puede haber en esa zona. Entonces eso se tiene que tener en cuenta para futuras nuevas concesiones, no solamente la cantidad de agua disponible, sino dónde posiblemente se estaría extrayendo.
¿no? Bueno, desafortunadamente existe un poquito de inconsistencias a efectos generales dentro del balance hídrico, porque el balance hídrico asume escalas temporales del orden de años, pero existe algo que se conoce como la teoría de flujos subterráneos totianos frisianos, en el cual se establece que hay que considerar los flujos subterráneos, los cuales pueden tener diferentes tiempos de residencia, que como ya dije pueden ser de semanas o pueden ser años, ¿no? Y si uno está haciendo un balance hídrico en el cual tiene una escala temporal del orden de años y tienes flujos que, por ejemplo, pueden tener cientos de años, para el caso al menos de otros acuíferos de México, entonces hay una inconsistencia entre lo que está entrando y lo que está saliendo en el sistema. Las sumas no pueden coincidir, ¿no? Entonces, al tomar en cuenta los efectos dinámicos del acuífero, uno puede estimar mejor la cantidad de agua que podría estar disponible para concesionar o para uso, ¿no? Y entonces, estrictamente, ya hay mucha gente, muchos investigadores que en estos momentos están haciendo énfasis en que se tiene que considerar toda esta teoría de flujos totianos frisianos, que al final de cuentas habla de diferentes escalas de flujo o escalas temporales de flujo para hacer mejores estimaciones del balance hídrico, ¿no? En conjunto con que se han desarrollado métodos que permiten estimar con mucha mayor precisión la evapotranspiración o que intentan dar estimados acerca de las descargas en diferentes zonas, ¿no? Bueno, entonces este balance hídrico se tiene que complementar con sistemas de flujo de agua subterráneo totianos frisianos para tener mejores estimados de la disponibilidad de agua o disponibilidad media anual de agua que puede ser susceptible de obtener mediante estos cálculos. Muchas gracias, doctor, por esta interesante ponencia. Estoy seguro que va a ser de mucho provecho para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias. Queremos agradecerle por el espacio. Agradecemos al público que nos acompañó el día de hoy y no sin antes recordarles que el día de mañana los esperamos con 4 nuevas ponencias. Hasta mañana, gracias. Bueno, cerramos la jornada de hoy, no sin antes agradecerles muchísimo la paciencia, acompañarnos, estar atentos y participativos en cada ponencia. Gracias desde luego a todos los ponentes por su tiempo y por compartir su experiencia con nosotros. Yo soy Jorge Bertelli, les agradezco muchísimo y nos vemos mañana.